Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. La prohibición al cannabis no nace en un momento específico ni por un único motivo. Es un proceso que empieza entre los años 30 y 40 de Estados Unidos y se extiende hacia el mundo. Mirá, cuando inventaron la palabra marihuana decían que era cosa de negros y mexicanos. Eran los mitos, que si fumabas hacías un pacto con el diablo, qué sé yo. Fue una campaña financiada por grandes laboratorios, en una época donde crecía la industria farmacéutica. Hasta que en los 60 Naciones Unidas incluyó el cannabis como sustancia controlada. La guerra contra las drogas es el paso siguiente. Empieza en Estados Unidos en el año 71 con la frase acuñada por el presidente Nixon. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Y a partir de los 80, Estados Unidos, desde la presidencia de Reagan, lo lanza al resto de América. Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children. Sin duda que el lugar más afectado por la guerra contra las drogas es América Latina. Fíjate las cárceles, están llenas de gente pobre. En todos estos años hubo una resistencia muy grande que tira hacia la prohibición, pero al mismo tiempo las empresas vieron ahí un negocio muy importante. El cannabis como sustancia controlada en el sistema internacional de convenciones de control de psicotrópicos reconoce solo como posibilidad legal el uso para medicina o investigación científica y el cáñamo. ¿Quiénes son los que hoy están recibiendo más dinero en el mundo con las regulaciones del cannabis? Y las corporaciones de salud, las empresas farmacéuticas, los laboratorios, quienes ya producen medicamentos, tienen, por lógica, mayor acceso al mercado de producción y comercialización de cannabis medicinal. Y hace tiempo que ya no cultivo, pero te puedo pasar el teléfono de una amiga. Ella tiene un montón de plantas en Ezeiza, llámala de mi parte. Te va a ayudar. Bueno, en el año 2014 me diagnostican con artrosis en ambas rodillas porque empezó un dolor y fui a hacer ver y era un dolor que nunca había tenido. Bueno, te dificulta absolutamente lo que es caminar, entonces te limita a casi todo, porque el no poder movilizarte hace que reduzcas un montón tu calidad de vida. El cannabis hace que la forma en que vos lleves tus patologías las puedas llevar también como con otra predisposición. Es muy difícil cuando las personas tienen enfermedades que son de dolor diario, constante, en el humor, en el día a día, son cuestiones que se llevan a largo plazo, entonces en realidad no es solo la rodilla. Para mí es un tratamiento terapéutico, es integral en el mejor estar, en el bienestar, esa palabra, ¿no? que a veces resuena, pero tiene que ver con eso, con el poder estar bien en el transcurso de tu vida cotidiana, diaria, que te levantas a trabajar, a atender tus hijos, tus nietos, que salgas a que puedas caminar. Es toda una cuestión que hace que tu vida se detenga si eso también se detiene. Sabías que estabas en un tema delicado, que era de verdad muy delicado, nada nos protegía y tenías una condena como un homicidio por tener una planta de cannabis. Entonces era realmente complicado. ¿Quiénes son los grandes perseguidos por la guerra contra las drogas? Los usuarios en la calle. Y ahí además hay un carácter selectivo. ¿Quién es el usuario promedio parado por la policía? Un pibe con cierto aspecto y cierto color de piel en ciertos barrios. Ahora, ¿quiénes son los más encarcelados? Bueno, acá difiere un poco. Los más encarcelados son las poblaciones travesti trans, las mujeres provenientes de sectores más vulnerabilizados socioeconómicamente, o sea, de poblaciones con más problemas, y
las personas racializadas. Argentina toma la guerra contra las drogas y empieza, o sea, regula penalmente en el año 1974. Hay instancias de López Rega, que no era precisamente un demócrata, ni era un defensor de los derechos de nadie. La excusa que él usaba, entre otras cosas, era el control de la subversión, un concepto muy complejo y que tenía que ver con la seguridad nacional. O sea, que estaba usando el mismo discurso que había usado Nixon en el 71. ¿Sabés qué me quedé pensando? En la charla que tuvimos se me ocurrió alguien para que conozcas. Te dejo su ubicación, anda directo, tiene poca señal. Ya hablé con él, te va a estar esperando. Fueron épocas difíciles, siempre manejándome o en la noche, después de trabajar en mi comercio normal, o sea, teníamos como dos vidas, era el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Primero toda la vida de comercial durante el día, terminaba esa, yo ponía la bermuda que era la que me gustaba y salía con la alpargata. Hay montes que han quedado, donde eran los cascos de las estancias, han quedado vacíos y exploraba la zona. Una vez encontraba una zona que tenía que ser segura, libre de un montón de cosas, empezaba con el tema de la limpieza del terreno a mano, tenía que ir en bicicleta o con un camioncito que tengo, a acercarlo lo más posible al lugar donde estaban las plantas y de ahí esconderla para que no se vean desde el camino, después agarrar un caballo, la bicicleta y así. Bueno, el camión era el eterno full track que nunca se hizo. Todo el mundo me preguntaba para qué compraste ese camión. Yo siempre decía, bueno, me estoy haciendo un full track, qué sé yo. Nunca armé el full track. Siempre fue con este objetivo. Y lo utilizaba para trimear como laboratorio, mis primeras extracciones. Bueno, mis primeras extracciones no fueron ahí, pero sí las mejores extracciones que logré ya con el resultado de teniendo conciencia de lo que ya estaba haciendo, fueron ahí en el camión. Las pruebas que hacíamos eran muy difíciles de desarrollar porque no teníamos un laboratorio. O sea, todo había que ser de imaginación, clandestinidad, escondido, que no te vean, un montón de factores. Y hacía parcelas con distintas variedades de ponerle 100 plantas, 50 plantas. No todas vivían, no todas llegaban al fin del ciclo, la mayoría las perdía, porque era duro y extremo el cultivo ahí. Entonces, por ejemplo, para realizar estrés hídrico, un tanque australiano, que está por ahí atrás, 600 plantas, inundaba el tanque, una semana bajo agua, pero con sustrato, las plantas, la maceta, y entonces iban generando resistencia. Después la sometí, cuando hacía el cultivo de guerrilla, a periodos de sequía, o sea, absoluto hasta que mueran. Ponía 100 plantas, las tiraba en terrenos y morían 99. La que quedaba, esa era la futura Eva, y de ahí iba seleccionando. En un momento me encontré que tenía 500 plantas tiradas por toda la zona de Zárate. Y bueno, el cultivo de la guerrilla, como te decía, es la resistencia, la ignorancia de la sociedad. Esto fue año 2016, yo voy a hacer una refacción en el quincho y se asoman ese mismo día y me llaman al balín y me dice, está el señor de al lado. No, acá no podés hacer, te tenés que correr 50 centímetros para allá porque la medianera, entonces yo le digo, no, esta medianera está bien, yo sabía lo que estaba haciendo porque tenía los planos, tenía todo. Bueno, inmediatamente él tuvo una actitud de amenaza, que tenga cuidado, que no tenga problemas con él, y me dijo, vos te vas a ir a vivir a la colectora, que es donde están las cárceles. Yo tenía una nena a cargo con microcefalia severa de 4 años que los abuelos habían decidido seguir el camino del aceite y era lo que hacía que la criatura vuelva a conectar y vuelva a hacer un montón de cosas que con medicina tradicional no hacía. Y en noviembre puse las plantas igual porque era quedarme sin mi medicina yo y que se quedara sin la medicina la gente que en ese momento también dependía de este jardín. Hace la denuncia el 1 de febrero del año 2017 y el 20 de febrero, 9 de la mañana, soy allanada y me encuentro con un masculino
porque me saca el arma, me dice que me quede quieta. Yo fui a trabajar un día como cualquier otro, la única diferencia es cuando llegué había una manifestación en la puerta de tribunales que no es usual en el Adriana Funaro, unos más presos por plantar, estuvieron en la fiscalía de Ezeiza haciendo una marcha. Cuando terminé de escucharla, yo dije, esto hay que defenderlo porque esto delito no puede ser. Si la ley de droga, si la interpretación de la ley de droga es que esto es un delito, está mal interpretada. O sea, esto no puede ser un delito, de ninguna manera. Y si nadie lo dijo hasta ahora, no hay antecedentes que lo hayan escrito, lo escribiremos de cero, será en esta causa la primera vez, pero esto hay que defenderlo. Yo ahí empecé, pedido de excarcelación extraordinaria, pedido de morigeración. Acompañamos toda la cuestión de salud, la historia clínica que tenía ella en el hospital italiano, y sí conseguimos que a los 4, o sea, en 3 días, el juez sí atienda la cuestión de salud y le dé un arresto domiciliario. Ahí el caso tomó estado público fuerte. Nosotros probamos el problema de salud de Adriana, el problema de salud de la nena DR, que es la nena a la que ella hizo referencia con microcefalia, con datos médicos de la nena. El médico de la nena vino a declarar, los abuelos de la nena vinieron a declarar. Vinieron a declarar las vecinas de Adriana, vinieron a declarar otros pacientes a los que Adriana ayudaba, porque ya no sabíamos cómo explicarle que hay uso medicinal de cannabis, que todavía que no estaba reconocido del todo simplemente porque la ley tenía media sanción y el juez dictó la prisión preventiva. Entonces se armó el recurso de apelación en base a que ellos básicamente no escucharon o no tomaron por válida casi toda la prueba que nosotros presentamos. Ni la declaración de Adriana ni la prueba. La causa llega a lo que es la Cámara de Apelaciones, que es un organismo que está por encima del juez de primera instancia. Dictan un fallo, declaran la falta de mérito, entienden que no hay delito, que ella ejerce un derecho, que es el derecho a la salud, aunque no esté del todo, digamos, reconocida por el sistema médico, pero valoran, entre otras cosas, que a fines de marzo se sanciona la ley 27350. Yo llamaba todos los días a la Cámara, todos los días, a las 2 menos 5, que es la hora que terminaron de trabajar, llamaba a ver si había salido el fallo. Ese día llamé, me dijeron sí, salió así, así que la llamé a Adri por teléfono. ¿No estás sentada? Te vas en libertad. ¿Cómo te sentís, Adriana? Bien, gracias. Voy a ingresar así, dejo retirar, ¿quieren entrar? La causa se cierra 2 años después, en 2019, no se cierra ese año. Pero con Adriana en libertad, ya es otra cosa. Claro, la fiscalía, sí, claro, por la fiscalía vivía apelando. La continuación de la defensa pública en cabeza del que era en ese momento defensor de casación, Mario Coriolano, que era una persona reconocida por su activismo en los derechos humanos. O sea, él en general acompañaba todos los recursos. Y cuando lo hacía, generalmente era por alguna cuestión técnica. Hasta acá no es que usó un argumento técnico, sino que escribió 9 carillas de fundamento diciendo esto no es delito y perseguir a un cultivador medicinal es lisa y llanamente afectar derechos humanos. Ese fallo es de julio del 2019. Hoy cualquier abogado que trabaja este tema tiene ese fallo como uno de los fallos de referencia. Entonces, los países avanzan con regulaciones sobre lo que son los usos lícitos. Y sobre eso en general es que empiezan a generar producción de todo tipo, pública o privada. ¿Quién tiene mayor acceso a ese mercado cuando el uso es en salud? Y las corporaciones de salud, o sea, las farmacéuticas, las empresas farmacéuticas, los laboratorios, quienes ya producen medicamentos, tienen, por lógica, mayor acceso al mercado de producción y comercialización de cannabis medicinal. La razón por la que la historia del cannabis es un capítulo más de la historia del imperialismo es muy simple de entender. Los poderosos primero prohíben una planta desde el escritorio. Nos explican que la naturaleza estuvo equivocada. Más tarde, los hijos de los poderosos se dan cuenta que la planta también puede ser un negocio. Papá les da la razón. Se sanciona la flamante ley 27350, la ley de cannabis medicinal. Los campos se vuelven a llenar de plantas. Se lanza un negocio familiar. Qué bellas se ven al sol. No hace falta decir que, desde el escritorio, también decidieron que el negocio de la planta solo iba a ser para la familia de los poderosos. Había un requisito en el Ministerio de Salud que era que vos tenés que tener un acuerdo con el CONICET o con el INTA para la aprobación del
del convenio final de investigación y estar dentro del marco regulado por la 27350. Bueno, conseguir el convenio con el INTA fue básicamente la carrera más difícil que hice en toda mi vida. Hoy por hoy estamos trabajando codo a codo con el INTA. O sea, pero la política que había en ese momento a nivel nacional era que no se habilite ningún otro proyecto que no sea lo que estaba. Para mí la aplicación del cannabis como industria hoy en día tiene que ser a través del cooperativismo, porque lo viví del cooperativismo de que no tiene nada. El proyecto de León Verde debe haber sido el tercero o el cuarto en habilitarse a nivel nacional. Ahora estamos en condiciones de poder hacer semillas regulares, feminizadas, esquejes, plantines, flores de distintas calidades, y la idea es llegar y los extractos. Bueno, a partir de la 27350 fue como un cambio en mi cabeza y lo único que quería era estar legal. Hubo miles de trabas del sector del gobierno anterior, inclusive el único proyecto que estaba aprobado en la Argentina era el de Jujuy y era el que mayor traba ponía para que otros cultivadores puedan llegar a producir o a investigar cannabis de forma que no sea clandestina, escondido como una rata. Muchas veces se regula para la concentración. Estados Unidos es un ejemplo y Canadá también, y Colombia también, de cierta manera. O sea, se ha regulado con una lógica muy liberal de mercado, y entonces en lugares donde quizás había muchos pequeños productores, las grandes empresas se han ido comiendo a los pequeños productores. Tuvo mucho que ver, aunque es decisión política, pero la sociedad y la política están totalmente encausadas. Entonces, siempre una cosa va un poco de la mano de la otra. Y en este caso, algo que estaba tan mal visto, necesitaba que se entienda desde otro lugar y que la planta realmente pueda mostrar, que la deje mostrar. Desde lo jurídico entró por lo económico. Tampoco nos vamos a mentir. El desarrollo para mí de la industria nacional, como te decía, tiene que ser en el formato cooperativo, primero que nada. Por eso mismo, justamente, que si no se la llevan los grandes de siempre, y los mismos de siempre, los mismos laboratorios de siempre, la misma medicina tradicional. Los laboratorios son los que primero te prohíben el desarrollo del medicamento, son los que más traba ponen. El desarrollo de la industria, por eso tenemos que entrar haciendo ruido y pelear contra eso. Hizo ruido siempre. O sea, la resistencia en el cultivo de guerrilla es la resistencia. Ahora tenemos que hacer la resistencia en la industria. Así de claro.